El decreto firmado por Putin para otorgar la ciudadanía a extranjeros que se unan al ejército ruso bajo contrato es un movimiento sin precedentes en la historia de Rusia. Este decreto, que entra en vigor en la primavera del 2024, puede cambiar el rostro de las Fuerzas Armadas rusas y fortalecer su capacidad militar. Pero también podría representar un desafío para las pretensiones del bloque occidental y para las Fuerzas Armadas de esos países, ya que podrían enfrentarse a soldados extranjeros bien entrenados y motivados en el campo de batalla. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no escatima ni se anda con rodeos a la hora de tomar decisiones. El primer mandatario de la Federación Rusa ha realizado otro magistral movimiento que denota su tenor de estadista y de estratega en el intricado tablero geopolítico. La medida se produce en un momento en que Moscú intenta incrementar sus tropas en Ucrania por diversos métodos, entre ellos el reclutamiento de migrantes. Rusia es un imán para cientos de miles de personas procedentes de países de Asia Central y muchos de ellos solicitan la ciudadanía rusa cada año. Los ciudadanos extranjeros que firmaron un contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia durante la operación militar especial en Ucrania podrán solicitar la ciudadanía rusa según el decreto firmado por el presidente el 4 de enero del 2024, publicado en el portal oficial de información legal. El revolucionario decreto garantiza que también son elegibles los extranjeros que abandonaron el servicio durante la operación militar especial por razones de salud, al alcanzar el límite de edad o tras el levantamiento de la ley marcial. Y por si fuera poco, el decreto garantiza que además de los soldados podrán optar por el pasaporte ruso los miembros de sus familias. A finales de diciembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que 500.000 hombres se alistaron por contrato en el ejército ruso durante el 2023. Putin ya se había mostrado partidario de facilitar la nacionalidad para los extranjeros que colaborasen en esta ofensiva, dentro de un paquete de alicientes con las que quiere incentivar la incorporación de reclutas a las Fuerzas Armadas. Rusia continúa desde el 24 de febrero del 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del régimen de Kiev y frenar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Los objetivos fijados por el gobierno de la Federación Rusa se mantienen imperturbables. Recordemos que en diciembre pasado, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desmilitarización, la neutralización de supremacistas y la neutralidad de Ucrania. En abril del 2019, Putin anunció por primera vez su intención de permitir que los extranjeros que trabajen en el ejército ruso bajo contratos a largo plazo pudiesen obtener la ciudadanía rusa al cumplir con una serie de requisitos. Para mayo del año 2020 se presentó un proyecto de ley correspondiente en la Duma estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso. Dicho proyecto fue recibido con beneplácito por el cuerpo legislativo, el cual lo aprobó en primera lectura o, como le decimos en este lado del mundo, en primera discusión. En Rusia, la decisión de Putin ha sido recibida con un gran apoyo por parte del público y los políticos rusos. Los partidarios argumentan que este decreto es una forma de agradecer a los extranjeros que se hayan unido al ejército y luchado por Rusia. Para obtener la ciudadanía rusa mediante el procedimiento express, los extranjeros deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, tener un contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia por un periodo de al menos un año, no tener antecedentes penales en Rusia o en su país de origen y demostrar un conocimiento básico del idioma ruso. Los familiares directos de los combatientes extranjeros que soliciten la ciudadanía rusa deben cumplir los siguientes requisitos: ser ciudadanos de un país que no está en guerra con Rusia, tener un permiso de residencia temporal o permanente en Rusia, no tener antecedentes penales en Rusia o en su país de origen. El decreto promulgado por Putin es un intento de reforzar las filas del ejército ruso en medio de la operación militar especial en Ucrania. Se estima que hay entre 10.000 y 20.000 combatientes extranjeros luchando del lado de Rusia en Ucrania. Al permitir que extranjeros sirvan en su ejército y eventualmente obtengan la ciudadanía, Rusia podría fomentar un sentido de lealtad y afiliación con estos individuos,
lo que podría beneficiar su agenda política y estratégica en el futuro. Como de costumbre, el gobierno de Putin no da puntadas sin dedal. El decreto podría ser una forma de atraer talento y experiencia militar de otros países, lo que podría mejorar aún más la calidad y la efectividad del ejército ruso. El gobierno de Ucrania ha condenado el decreto de Putin, acusándolo de ser una provocación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que el decreto es una violación flagrante del derecho internacional y que no reconoce a los combatientes extranjeros como prisioneros de guerra. La Unión Europea también ha criticado el decreto de Putin. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el decreto es un intento de Rusia de legitimar la agresión contra Ucrania. Algunos países, como Siria y Líbano, han expresado su apoyo al decreto de Putin. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Mekdad, dijo que el decreto es una muestra de la solidaridad rusa con los pueblos que luchan contra el colonialismo y la agresión. El decreto firmado por Putin puede tener importantes consecuencias tanto para Rusia como para Europa. En Rusia, se espera que este decreto ayude a mejorar la capacidad militar del país y facilite reclutar más soldados extranjeros para el ejército ruso. Se espera que este decreto contribuya a mejorar la lealtad de los soldados extranjeros hacia Rusia y reduzca la probabilidad de desertar o traicionar al ejército ruso. La promulgación del decreto ayuda a mejorar las capacidades del país, pero también premia a aquellos que lo defiendan. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.